En un mercado abarrotado, donde las risas y los murmullos parecían más fuertes que las cajas registradoras, una mujer humilde caminaba con la cabeza baja. Sus ropas sencillas, gastadas por el paso del tiempo, fueron suficientes para convertirse en blanco de burlas crueles. Las miradas de desprecio se clavaban en ella como cuchillos, y las risitas se mezclaban con comentarios hirientes que buscaban arrancarle hasta la última gota de dignidad. Nadie allí imaginaba que, detrás de aquella apariencia frágil, se escondía una verdad capaz de silenciar a todos, porque esa mujer, tan humillada en público, no estaba sola. Su esposo era nada más y nada menos que el campeón mundial de boxeo, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la forma en que esas personas verían la vida y el respeto. Antes de comenzar, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que conmueven el corazón, enseñan lecciones de vida y nos recuerdan el valor de la dignidad y el amor verdadero. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del viejo mercado municipal, iluminando con destellos dorados los pasillos abarrotados de productos y compradores. Entre la multitud, una mujer caminaba con pasos tímidos, sujetando con fuerza una bolsa de tela, donde apenas llevaba algunas verduras. Sus ropas eran sencillas, gastadas por el uso, y aunque limpias, destacaban frente al brillo de las prendas caras que la rodeaban. No tardaron en llegar las miradas de juicio. Primero fueron susurros apenas audibles, luego risitas que se extendieron como un eco cruel entre los estantes. Dos empleadas, con uniformes impecables y sonrisas maliciosas, comenzaron a señalarla sin pudor. «¡Mira cómo viene vestida!», murmuró una de ellas, lo suficientemente alto como para ser escuchada. «Ni parece que tenga para comer», añadió la otra, soltando una carcajada que atrajo a algunos curiosos. La mujer bajó aún más la cabeza, deseando que el suelo se abriera bajo sus pies. Sentía cómo cada risa se clavaba en su corazón como un aguijón, y aunque quería defenderse, su voz se ahogaba en la garganta. La bolsa en sus manos se convirtió en su único escudo, como si al apretarla con fuerza pudiera protegerse del mundo entero. La escena se volvió aún más insoportable cuando las burlas pasaron de ser palabras a gestos exagerados. Una de las empleadas imitó la forma en que ella caminaba, mientras la otra fingía sostener una bolsa igual, riéndose a carcajadas. Algunos clientes miraban en silencio, otros se sumaban a las risas. La humillación pública era un espectáculo que parecía no tener fin. Pero nadie sabía que esa mujer no estaba sola en la vida. Nadie imaginaba que, detrás de su aparente fragilidad, existía un vínculo con alguien que podía cambiar todo con una sola mirada. Y mientras las risas llenaban el pasillo, los pasos firmes de un hombre se acercaban, anunciando que el destino estaba a punto de volverse contra los que se atrevían a humillarla. El eco de las carcajadas se desvaneció como si alguien hubiese apagado un interruptor invisible. El mercado, que segundos antes estaba lleno de murmullos, quedó en un silencio tan pesado que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. Las empleadas que antes se reían ahora temblaban, incapaces de sostener la mirada del hombre que acababa de llegar. Sus rostros, antes iluminados por la burla, estaban ahora pálidos, desfigurados por el miedo y la sorpresa. Era imposible no reconocerlo. El campeón mundial de boxeo, el ídolo de millones, estaba allí, defendiendo a la mujer que todos habían despreciado. Los clientes del mercado empezaron a retroceder, creando un pasillo improvisado alrededor de la pareja. Algunos susurraban los títulos que él había ganado. Otros recordaban las noches en que lo habían visto levantar los brazos en señal de victoria. El respeto que inspiraba dentro del ring ahora se extendía como fuego en aquel lugar, quemando la vergüenza de quienes se habían atrevido a humillar a su esposa. La mujer, todavía con la bolsa en las manos, sintió un nudo en la garganta. Durante unos segundos, olvidó las risas que la habían destrozado. Lo único que veía era a su esposo, firme, sereno,
convertido en un muro entre ella y la crueldad del mundo. Las lágrimas asomaron en sus ojos, no de tristeza, sino de alivio y orgullo. Y en medio de aquel silencio sepulcral, el boxeador dio un paso adelante, clavando la mirada en quienes habían osado tocar la dignidad de la mujer que amaba. Era el inicio de una lección que nadie en ese mercado olvidaría jamás. ¿Así es como tratan a una mujer que viene a comprar su comida?, preguntó con voz grave, cada palabra cayendo como un martillo sobre las conciencias de los presentes. Nadie respondió. Algunos clientes agacharon la cabeza avergonzados. Otros miraban a las empleadas esperando una disculpa que nunca llegaba. La esposa, con los ojos llenos de lágrimas, lo observaba en silencio. Nunca había necesitado que él levantara la voz por ella, pero en ese instante comprendió que su esposo no estaba allí solo como campeón, sino como un hombre dispuesto a proteger su dignidad a cualquier precio. El boxeador alzó la mano enguantada, no en amenaza, sino como un gesto de advertencia. «Recuerden esto», continuó. «El valor de una persona no se mide por la ropa que lleva puesta, sino por lo que lleva en el corazón. Y mi esposa vale más que todas sus burlas juntas». Las empleadas, incapaces de sostener sus miradas, bajaron los ojos y dieron un paso atrás. La multitud, en cambio, reaccionó con un murmullo de aprobación. Algunos aplaudieron tímidamente, otros asintieron con respeto. La lección estaba dada. Nadie volvería a atreverse a humillar a aquella mujer frente a su campeón. Las empleadas, que momentos antes se habían sentido dueñas del pasillo con sus risas crueles, ahora parecían sombras de sí mismas. El campeón mundial de boxeo seguía allí, inmóvil como una muralla, su mirada clavada en ellas con la misma intensidad que en el ring. Cada palabra que había dicho aún resonaba en sus oídos, y el eco de su voz parecía arrancarles la arrogancia de raíz. No era nuestra intención. ¿No era su intención?, replicó él sin levantar el tono, pero con la firmeza de un juez que dicta sentencia. Burlarse de alguien indefenso siempre tiene intención. Los murmullos de los clientes se convirtieron en un murmullo de desaprobación hacia las dos mujeres. Aquellos que habían reído junto a ellas bajaban ahora la cabeza, avergonzados de haber sido cómplices de la humillación. El mercado entero parecía dar la espalda a quienes habían iniciado el cruel espectáculo. La esposa, con lágrimas que ahora caían libremente por sus mejillas, observaba cómo las que antes la habían ridiculizado eran reducidas por la fuerza invisible de la verdad. No necesitaba venganza. La justicia se estaba cumpliendo allí mismo, ante los ojos de todos. Una de las burlonas dio un paso atrás, mientras la otra apenas lograba sostenerse en pie. La vergüenza les había borrado las sonrisas, y sus uniformes impecables parecían ahora un disfraz inútil frente al peso de la dignidad restaurada. El campeón no necesitó más palabras. Su sola presencia bastaba para recordarles que el respeto no era una opción, sino una obligación. El murmullo del mercado comenzó a transformarse. Ya no era de burla ni de silencio tenso, sino de admiración. Los clientes, que hasta hace unos minutos observaban pasivos, ahora no podían apartar la mirada del hombre que defendía con tanta firmeza a su esposa. Algunos lo reconocieron de inmediato, recordando sus peleas más memorables transmitidas por televisión, donde había levantado cinturones dorados frente a millones de espectadores. «¡Es él! ¡El campeón mundial!», susurró un anciano con los ojos brillantes de emoción. «Lo vi pelear en Las Vegas. No puedo creer que esté aquí mismo», exclamó otro hombre, llevándose las manos a la cabeza. Las empleadas, cada vez más hundidas en la vergüenza, comprendían la magnitud de lo que habían hecho. No habían humillado a una simple mujer, habían ridiculizado a la esposa de un ídolo, un hombre que había conquistado el respeto del mundo entero. La diferencia de poder y dignidad era tan grande que ni siquiera podían sostenerse en pie. La esposa, con lágrimas que corrían libremente por su rostro, sintió que el dolor de la humillación
se transformaba en orgullo. Su corazón latía con fuerza al escuchar cómo el nombre de su marido recorría los labios de desconocidos, no como un boxeador invencible, sino como un hombre de honor que jamás permitiría que su mujer fuera pisoteada. Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto crecieron como una ola imparable. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes se unieron en un reconocimiento espontáneo. El mercado entero se llenó de ovaciones, no solo para el campeón, sino también para la mujer que hasta hacía minutos había sido víctima de desprecio. Y en medio de ese aplauso colectivo, el boxeador estrechó la mano de su esposa con ternura, como si dijera en silencio: «Nunca más estarás sola frente al mundo». El aplauso del público continuaba resonando, llenando cada rincón del mercado. Pero en medio de aquella ovación, las dos empleadas no podían ocultar la vergüenza que las consumía. Sus rostros estaban rojos, oscilando entre la humillación y el miedo. Nunca imaginaron que sus burlas se volverían en su contra de una manera tan aplastante. El campeón mundial de box, aún con su porte imponente y los guantes rojos brillando bajo las luces, giró lentamente hacia ellas. Su mirada penetrante hizo que las mujeres bajaran la cabeza de inmediato, incapaces de sostenerla. El silencio volvió a caer, como si todos esperaran lo que estaba a punto de suceder. «Ahora delante de todos», dijo con voz grave, «pidan perdón a la mujer que insultaron». Las empleadas se miraron entre sí, nerviosas, con las manos temblando. Una de ellas dio un paso adelante y con la voz quebrada murmuró: «Señora, lo sentimos». La otra la imitó, obligando a tragar su propio orgullo. «No debimos reírnos de usted. Perdónanos». La multitud observaba con atención, algunos con aprobación y otros con asombro. La mujer, que aún sostenía su bolsa contra el pecho, levantó la mirada lentamente. Sus ojos, todavía húmedos por las lágrimas, no mostraban rencor, solo una calma inesperada. «Las perdono», susurró con voz suave, lo suficientemente clara para que todos la escucharan. La grandeza de aquel gesto conmovió a los presentes más que cualquier palabra del campeón. El perdón de la mujer humilde se convirtió en la verdadera victoria de aquel día. Tras las disculpas forzadas, el ambiente en el mercado cambió por completo. Donde antes había risas crueles, ahora reinaba un silencio respetuoso y miradas de admiración hacia la pareja. El campeón bajó lentamente la mano enguantada, pero su expresión permanecía firme, como recordatorio de que la dignidad no era negociable. La esposa, aún con lágrimas en los ojos, respiró hondo. Sentía el corazón acelerado, pero también una fuerza renovada. El perdón que había pronunciado no era debilidad, sino grandeza, y ese gesto había conmovido más que cualquier reproche. Muchos de los presentes la miraban con una mezcla de respeto y culpa, conscientes de que habían sido testigos de una lección que no olvidarían jamás. Un anciano cliente se adelantó y habló con voz firme. «Señora, usted nos ha dado una lección a todos, y usted, campeón, nos ha recordado lo que significa proteger lo que uno ama». Las palabras resonaron en el aire, arrancando aplausos sinceros de los presentes. Esta vez, no eran por los cinturones ganados en el ring, sino por la nobleza de un hombre y la fortaleza de una mujer. El campeón pasó un brazo alrededor de su esposa y la acercó contra su pecho, como quien guarda un tesoro. Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo que la humillación sufrida se había transformado en algo mucho más grande, en un ejemplo para todos los que estaban allí. Ese día, en aquel mercado común y corriente, se había escrito una historia extraordinaria. Una historia que no necesitaba trofeos ni medallas, porque la verdadera victoria se encontraba en el respeto. El mercado entero parecía transformado. Donde antes había risas hirientes, ahora había respeto, silencio reflexivo y aplausos sinceros. Sin embargo, el campeón no había terminado. Soltó suavemente a su esposa, la miró con ternura y luego dio un paso adelante, quedando frente a todos.
Su voz resonó fuerte, pero sin gritos, como un eco que llegaba directo al corazón de cada persona allí presente. Hoy aprendimos algo importante. La ropa no define la grandeza de una persona. No se mide a alguien por lo que lleva puesto, sino por su dignidad y por cómo trata a los demás. Los clientes escuchaban en absoluto silencio. Algunos inclinaban la cabeza con vergüenza, otros asentían, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Las empleadas, aún con lágrimas en los ojos, se abrazaban en un rincón, incapaces de enfrentar lo que habían provocado. La esposa, con la mirada fija en su marido, sentía un orgullo inmenso. No era solo un campeón de boxeo en el ring, era un campeón en la vida. Su valentía no estaba en sus puños, sino en su capacidad de defender lo correcto en cualquier lugar, incluso en un simple pasillo de supermercado. Un niño que estaba con su madre levantó la voz y dijo con inocencia: «Yo quiero ser como él cuando sea grande». El comentario arrancó sonrisas entre los presentes y reforzó aún más la lección de aquel día. El campeón sonrió levemente y volvió a abrazar a su esposa, mientras todos comprendían que habían sido testigos de algo más grande que una pelea o un título mundial. Habían presenciado un acto de amor y justicia. El discurso del campeón quedó grabado en cada rincón del mercado. Nadie se atrevía a olvidar lo que había dicho, porque sus palabras habían calado más hondo que cualquier golpe en el ring. La multitud, aún conmovida, se dispersaba lentamente, pero no sin antes lanzar miradas de respeto hacia la pareja. Las empleadas, con lágrimas en los ojos, se alejaron en silencio. No había necesidad de más reproches. La vergüenza y el perdón habían hecho su trabajo. Ahora sabían que cada gesto de burla deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar fácilmente. La esposa, aún con la bolsa en las manos, giró el rostro hacia su marido. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo entero pareció desvanecerse. No había público, ni murmullos, ni aplausos. Solo ellos dos. Ella le sonrió con ternura, como quien agradece no solo la defensa, sino la valentía de amar con dignidad. «Gracias por estar aquí», susurró ella con la voz entrecortada. Él acarició suavemente su rostro con la mano libre, la que no llevaba el guante rojo, y respondió: «Siempre estaré aquí. Eres mi verdadera victoria». La emoción de aquel momento fue tan intensa que varios clientes, al verlos abrazarse, no pudieron contener las lágrimas. El campeón mundial de boxeo, acostumbrado a la gloria y a los reflectores, había demostrado que su mayor título era defender el corazón de la mujer que amaba. La emoción de aquel momento fue tan intensa que varios clientes, al verlos abrazarse, no pudieron contener las lágrimas. El campeón mundial de boxeo, acostumbrado a la gloria y a los reflectores, había demostrado que su mayor título era defender el corazón de la mujer que amaba. Ese día, más que un escándalo, se había escrito una historia de orgullo y redención. El mercado, que había sido escenario de humillación y burla, ahora se había convertido en un lugar de enseñanza y redención. Los murmullos se habían apagado, y en los rostros de los clientes había algo más que respeto. Había inspiración. Muchos sabían que, al llegar a casa, contarían lo ocurrido como una historia que valía la pena recordar. El campeón, aún con los guantes puestos, levantó la mano de su esposa frente a todos, como si fuera la vencedora de una batalla invisible. El gesto arrancó un nuevo aplauso, más fuerte y más emotivo que cualquiera anterior. Ella, con lágrimas corriendo por las mejillas, sonrió tímidamente, sorprendida por la ovación. «Ella es mi mayor orgullo», declaró él con voz firme. «En un mundo donde todos juzgan por las apariencias, ella me enseñó a ver lo que realmente importa: el corazón». Los presentes, conmovidos, no pudieron contener las lágrimas. Algunos abrazaron a sus hijos, otros se miraron entre sí, conscientes de que jamás olvidarían aquel momento. Las empleadas que aún permanecían en el lugar no podían más que aceptar la derrota moral que habían sufrido. La mujer, por primera vez en mucho tiempo, se sintió invencible.
no por tener un esposo campeón, sino porque había descubierto que su dignidad era intocable y que al lado de él nada podría derribarla. Ese día, la verdadera victoria no se midió en títulos ni medallas, sino en respeto y amor. El campeón mundial de box había mostrado que la pelea más importante se gana fuera del ring, en defensa de quienes amamos. El aplauso fue ensordecedor, pero no provenía de un estadio lleno ni de un ring iluminado por reflectores. Era el aplauso de gente común, en un mercado cualquiera, que acababa de presenciar una lección de vida inolvidable. El campeón mundial de box no levantaba un cinturón ni una medalla, levantaba la mano de la mujer que más amaba, proclamándola vencedora frente al mundo. Ella, con lágrimas de felicidad en los ojos, sintió que cada burla, cada mirada de desprecio, había quedado borrada por aquel momento. Ya no era la mujer humillada por su ropa sencilla, sino la esposa orgullosa de un hombre que la defendía con todo su ser. El público no solo aplaudía al campeón, sino a ella también. Habían entendido que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en títulos, sino en la dignidad y en la capacidad de amar sin condiciones. Aquella mujer humilde se había convertido, sin proponérselo, en símbolo de respeto y esperanza. Cuando los aplausos finalmente se apagaron, la pareja salió del mercado de la mano. No necesitaban decir nada. Sus miradas hablaban por ellos. Habían ganado mucho más que una discusión. Habían conquistado un lugar eterno en los corazones de todos los que habían sido testigos de su historia. Y así, entre las luces del mercado y los ecos de la ovación, quedó grabada para siempre la mayor enseñanza de todas, que el amor verdadero y la dignidad jamás pueden ser humillados. Y así termina nuestra historia de hoy. Una historia que nos recuerda que la dignidad no se mide por la ropa que llevamos, ni por lo que otros piensen de nosotros. El verdadero valor está en el respeto, en la fortaleza de mantenernos firmes y, sobre todo, en el amor que defendemos con todo el corazón. El campeón pudo ganar muchos títulos en su vida, pero la mayor victoria fue proteger a la mujer que amaba y demostrar al mundo que nadie merece ser humillado por su apariencia. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir compartiendo juntos más relatos llenos de emociones, lecciones y esperanza. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó y recuerda, el respeto y el amor verdadero siempre serán la mayor victoria.